tal? Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Qué habrá pasado hoy? Se nos han perdido por el camino la gente. Hoy sale alguna película muy buena noche. Bueno, pues voy a orar por la palabra. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos das, Señor, el poder compartir de tu palabra, poder exponerla, Señor. Te pedimos, Señor, que lo que salga por mi boca sea para bendecir, para edificar, para fortalecer en la fe, para aumentar el conocimiento de los que aquí están. Señor, ahora también ponemos en las redes sociales, Señor, los mensajes, Padre, que tenga acción de bendición sobre todos aquellos que puedan ver estos vídeos, Señor, en las redes sociales, Señor, que sea para bendecir, que sea para fortalecer en el conocimiento de ti, Señor, a otros. Señor, gracias, dispón los corazones, Señor, de todos los oyentes, Padre Santo, y que sea de edificación esta palabra, conforme, Señor, a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Muy bien, hermanos, ¿qué tal estáis? Me alegro. Ciertamente empecé ayer en la tarde, a trabajar en el mensaje que para hoy, y empecé de una manera y terminé de otra. El Señor me fue llevando a otra cosa diferente a la que en principio estaba en mi mente. Ciertamente usé algunas de las cosas que tenía en mi mente, pero el Señor me llevó a transmitir otra cosa que tal vez puede servir para fortalecer nuestra fe. Hermanos, todos seremos transformados. Estábamos en el mundo y hasta que venga Cristo va a haber una transformación. Y cuando venga Cristo va a haber otra transformación. No es una transformación solamente. Son dos transformaciones las que vamos a poder vivir nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, los que hemos sido llamados por Dios a una vida eterna. Los científicos se afanan en querer que el cuerpo viva más años y hacen investigaciones y están ahí liados a ver de qué manera pueden hacer que las células del cuerpo no se envejezcan y que tengan, puedan durar, algunos pretenden que hasta 200 años, incluso más. ¿Por qué en este cuerpo? ¿Por qué? Alguien me decía hace años, no voy a decir la misma palabra pero este cuerpo es un cuerpo que fue transformado. Anteriormente Adán y Eva tenían un cuerpo que nosotros vamos a volver a tener cuando venga el Señor Jesucristo, pero hubo una transformación. ¿Por qué hubo esa transformación? Por un pecado, por el pecado, por la desobediencia, por desear la mujer y el hombre,
por desear ser como Dios. Y eso les hizo que el cuerpo suyo que tenían, cuerpo glorificado, se transformase en lo que somos ahora. Pero Dios, que nos ama, porque en ese mismo momento que nuestros cuerpos fueron transformados, o los cuerpos de aquellos primeros hombres y mujeres fueron transformados a este mismo cuerpo que nosotros tenemos, hubo una separación de Dios. Ayer estaba escuchando algo que mi mujer estaba viendo no sé dónde, lo estaba escuchando que en el Facebook sería, no sé, que era un niño. Me parece, no estoy muy de acuerdo que la gente ponga a los niños así a predicar en el Facebook y así, ¿no? Pues, me parece que todo tiene su tiempo. Pero bueno, el niño estaba diciendo algo que me llamó la atención. Decía el niño: un pez en el agua puede vivir. El pez fuera del agua no puede vivir. O el mar. Dice, pero el mar sigue siendo el mar. Y puso así unos ejemplos. Y finalmente dijo el niño: el hombre sin Dios no puede vivir. Dios sin el hombre sí puede vivir. Sigue siendo Dios. Y así ha estado el hombre, pues como unos 4000 años aproximadamente, desde ese momento en el que Adán y Eva desearon ser como Dios y fueron expulsados de la presencia de Dios, hasta que vino Cristo. Pasaron unos 4000 años. Y el amor de Dios es tan grande hacia su creación, hacia nosotros principalmente y a todo lo que Él creó, que mandó a su Hijo Jesucristo. Y simplemente antes tenían que estar, como ya hemos dicho muchas veces, de año en año, tenían que estar haciendo sacrificios de animales para ir siendo perdonados de los pecados. Pero ahora Cristo fue el sacrificio perfecto, total, para siempre. Y ahora mismo nosotros en Cristo Jesús somos salvos. Somos salvos no hasta el año que viene, no, por la eternidad. Gloria a Dios. Y en esto hay un par de cosas de las que yo quiero hablar. Primero, Dios es el que nos llama, pero hay que cumplir algo para poder estar en Cristo Jesús. Efesios 2:8. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Amén. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es esto de gracia? Es un regalo de Dios. No lo merecemos. Pero Dios nos lo ha querido regalar porque nos ama. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Voy a seguir leyendo. Y esto no de vosotros. La fe, a diferencia de muchas personas que creen que la fe es algo que ellos producen,
La fe no es de nosotros. Nosotros podemos tener fe en cosas, pero no espirituales. Podemos creer en cualquier cosa, en los médicos. Pero la fe de Dios es otra cosa diferente. La fe de Dios viene de Dios. Por eso es de Dios. Y el autor de esa fe fue Jesucristo. El autor dice Hebreos 12:2 dice que el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Él la creó y Él la consumó. Bien, esa fe es un don de Dios y no es por obras, no es de nosotros. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, no, es que yo hice. No, tú no hiciste nada, todo lo hizo Dios. Toda la obra redentora es de Dios. Y en esa obra redentora, la palabra del Señor, la Biblia, habla de dos transformaciones. Dos transformaciones. La primera, la transformación del alma carnal en un alma espiritual. Eso no es fácil. Para Dios es fácil. Dios nos podría transformar así. Pero no. Por cuanto padecemos, aprendemos obediencia. Así como Cristo, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Y si Cristo padeció para aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros tenemos que padecer para aprender obediencia? Si el Señor nos está diciendo, y nos damos cuenta, nos está diciendo cosas en la palabra, y decimos, ay, es verdad. Ay, sí, Señor. Perdóname, porque ciertamente tú, lo que yo estoy leyendo aquí, es algo que yo tengo un problema con esto y no lo puedo remediar y Señor, ayúdame. Pero ya pasado esa oración, volvemos a lo mismo. Y venga, lo digo por experiencia propia, hermanos, no lo estoy diciendo por nadie. Entonces es necesario que haya una transformación y que esa transformación sea por medio del conocimiento de Dios. El que no conozca a Dios no va a poder ser transformado. Filipenses 1:6 dice la palabra del Señor en Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hay una transformación, hay una perfección. ¿Quién la comenzó? Señor Jesucristo. ¿Cuándo la va a terminar? Pues cuando venga Él, si es que estamos vivos, o cuando entreguemos nuestra alma al Señor y dejemos este cuerpo. En Efesios 4:11 tenemos también otro apoyo para
decir que el alma carnal que hemos tenido, con la que hemos nacido, debe transformarse a un alma espiritual. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, que Dios puso 5 ministerios. 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores y maestros. 5. Por medio de estas personas, la congregación va siendo transformada, porque el don que hay en las personas que tienen estos dones, ese don va llevando a ir siendo transformados a todos los demás. Porque Dios está en esas personas. Dios les ha dado autoridad y conocimiento para instruir a todos los demás, conforme a lo que cada uno, el don de que cada uno pueda tener. El apóstol es un enviado. Apóstolos en griego significa enviado. Alguien que es enviado. ¿A qué? Amén. Amén. A donde Dios quiera. A donde Dios quiera. Los profetas son aquellos que traen palabra de Dios. Antiguamente, antes de que estuviera el Nuevo Testamento, en las iglesias había profetas que tenían el don de profecía y se levantaban y profetizaban. Y eso era lo que edificaba a la congregación. Hoy en día tenemos la Biblia, la cual también un profeta puede traer profecía conforme a lo que está escrito. El apóstol Pedro dice que tenemos la profecía más segura, que es esta, la palabra de Dios. El evangelista es el que va y le predica el evangelio a las personas que no conocen a Dios. Aleluya. Sin importarle si le rechazan o no le rechazan, no le importa. Porque la obra no es suya, no es para ella, para esa persona. La obra es de Dios. Nosotros solamente tenemos que ir y predicar el evangelio. Oye, que no lo quieres escuchar, ¿vale? Vamos a otro. Pastores y maestros. El Señor nos reveló que había vamos a decirlo de una manera así un poco suave, que se estaban fijando mucho en la obra pastoral. Y bueno, cometemos errores, por supuesto, pero hermanos, el trabajo del pastor es, pensemos en un pastor de ovejas que está en el campo. ¿Qué es lo que hace el pastor? Cuida de las ovejas, que no venga el lobo y se las coma. Las lleva a comer buen pasto,
las alimenta. Cuando llega el verano, les quita la lana para que no tengan calor. Cuando tienen alguna enfermedad, coge aceite, bueno, los españoles no, pero por lo menos los pastores en Judá, aquellos pastores, cogían aceite y ungían la cabeza del animal o cuando las ovejitas empezaban a saltar y a hacer cosas raras, las cogían y cogían aceite y les metían el aceite en los oídos, en las orejas, porque eran unos parásitos que se les metían ahí y entonces le daban como un cosquilleo, y entonces esos animales pues saltaban y el pastor sabía que tenía un problema en el oído y iba y se lo solucionaba. Los pastores están ahí para cuidar de las personas y muchas veces hacen cosas los pastores que los demás no entienden. Pero el ojo del pastor lo que está queriendo es que si una oveja está modorra, ¿sabéis lo que es una oveja modorra? La que va a su bola completamente es una oveja modorra, le decimos aquí. Pues ¿sabéis una cosa? El pastor va a estar más pendiente de ella. Aunque alguno diga, ese no se merece nada. Esa oveja, que se pierda, que se vaya. Tanto con esa oveja. Pues no. El corazón que Dios le da a los pastores, porque yo antes no tenía este corazón, de verdad. El corazón que Dios me ha dado a mí es el de cuidar de todos vosotros. De conoceros, de saber cuáles son vuestros dones, de alimentaros bien, correctamente, conforme al alimento del Señor en la palabra. Así que cuando me veáis haciendo alguna cosa rara, algunas veces me equivoco, por supuesto, os pido perdón, y otras veces cuando estoy con alguna persona que cojo y le mando aquí a decir algo o a presentar, y alguien puede pensar, pues ese no tenía que estar ahí, porque tal, porque cual, no sé qué. Hay un motivo. Porque no es tanto la importancia que pueda tener, sino que muchas veces estamos cuidando de esa persona para que no se nos hunda más. Porque hay personas que un día están así y al día siguiente están allá. Y con cariño tenemos que ir llevándolas. Con mucho cariño, con mucho tiento. Y los maestros. Los maestros son los que enseñan la palabra, evidentemente, y el pastor debe ser maestro. Pues el maestro no tiene por qué ser pastor, pero un pastor tiene que ser maestro y, si me apuras, evangelista también. Pues a estos 5 dones fue que constituyó, ¿quién? El Señor Jesucristo. Porque hay dones creacionales que son del Padre, hay dones ministeriales que son de Cristo y hay dones espirituales que son del Espíritu Santo. Son dones diferentes y se reciben de diferente manera. Esto se aprende en el Instituto Bíblico. Yo por eso os animo a hacer el Instituto Bíblico. Vais a aprender mucho. Bien, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para ayudar a los santos a ser
transformados, para que estén preparados para la obra del ministerio. Porque, hermanos, no solamente Dios nos ha llamado para ser salvos, que principalmente nos ha llamado para eso, sino que también nos ha llamado para que vayamos y busquemos a otros que están perdidos y que son del Señor. Y muchas veces tenemos que estar preparados para ello, muchas veces no siempre. Porque estas personas, lo digo por experiencia, son experiencias que yo he tenido, aparte de que lo dice también la palabra, o sea, concuerdan mis experiencias con la palabra. A mí, yo tuve un tiempo que estuve apartado de Dios, que venía alguien a hablarme del Evangelio y me iba corriendo. ¡Wow! Le pedí perdón al Señor. Rebelde como yo soy, quería seguir haciendo las cosas que me gustaban. Y ya había estado en la iglesia. Pero era como eso de que es fluctuante. Un día, otro día, allá abajo. Fluctuante, como un niño fluctuante que era llevado por cualquier cosa que venía, me llevaba para aquí, para allá, desgraciadamente. Entonces, ¿qué debe de haber? Una transformación. ¿Para qué? Para poder estar hoy aquí arriba, haciendo la voluntad del Señor. Y lo ha tenido que haber. Muchos años. Muchos. Empecé en el Señor en el año 85. Muchos años. Pero muchos años tirados. Muchos años desaprovechados. Muchos años, como dice el pastor Fernando, que no sirvieron para nada. No sirvieron para nada. Porque me gustaba más el mundo que las cosas de Dios, hermanos. Para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una edificación y no son estas paredes. Esto es algo que no tiene alma. No tiene alma. Esto ni tiene espíritu. Es algo material. Nosotros también somos cuerpos materiales, pero tenemos alma y tenemos espíritu. Aleluya. Y dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fijaos. O sea, Dios puso estos ministerios, estos dones ministeriales, para que podamos llegar a tener el conocimiento de Dios, del Señor Jesucristo, que es el conocimiento de Dios. O sea, para poder ser como Cristo, para tener la mente de Cristo, como dice en 2 Corintios capítulo 2 y versículo 14 y 15, para tener la mente de Cristo. Pero ¿cómo nos cuesta tener la mente de Cristo, hermanos? A mí me costó. Y sigo en la lucha hacia adelante. En esa transformación. Dice, a un varón perfecto, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la transformación de nuestra alma, hermanos. Debemos llegar ahí.
Debemos llegar ahí. Y no es comiendo hamburguesas o perritos calientes. Es buscando a Dios. Buscando el reino de Dios y su justicia. De todas las maneras posibles. En la palabra. En oración. En el hermano. Buscando a Dios en el hermano. Haciendo iglesia, hermanos. No dividiendo iglesia. No, por favor, no dividamos iglesia. Uniendo la iglesia. Uniéndola. Eso es lo que quiere Cristo. ¿Para qué? Mateo 24 habla de los últimos tiempos, de las cosas que van a pasar en los últimos tiempos. Y os digo, no es para meteros miedos. Ayer una prima mía, antes de ayer, me llamó mi prima Vanessa. Primo, que el Señor está al llegar. Digo, ya lo sé, ya lo estamos viendo. Todas las cosas que están pasando en el mundo, todo lo que está puesto en la palabra se está cumpliendo. Pero tranquila, congrégate. Porque si no te congregas te va a ser más difícil edificarte. La iglesia te va a edificar. No se quiere congregar. Pero bueno, ven todo alterada. No, que... Pues sí, estamos en los últimos tiempos. ¿Y qué es una de las cosas que va a pasar en los últimos tiempos? Que van a venir falsos maestros y falsos profetas. ¿Y qué les va a pasar a aquellos que no estén ahí a la estatura de Cristo, del conocimiento de Cristo? ¿Qué les va a pasar? Para que ya no seamos niños fluctuantes, como decía antes, de estos que un día están arriba y otro día están por los suelos. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, el que no esté en el conocimiento del Hijo de Dios a la altura de ese varón, va a correr peligro. Va a correr peligro. Porque van a venir verdaderos demonios hablando en el nombre del Señor Jesucristo, que van a seducir a las masas. Ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Y una vez que te metes en algo de eso, ¿cómo luego sales de ahí? Si te crees que estás bien, si te crees que esa es la iglesia del Señor. Solamente la palabra de Dios te puede alarmar y decirte, wow, esto no está en la palabra, esto que hace este hombre. Pero si no estamos en eso, pues te lo van a pintar de otra manera. Dice el Señor Jesucristo que aun los escogidos, que aun los que están a la altura de esa plenitud de Cristo, aun ellos, si no se acortaran los tiempos, serían engañados. O sea que no es ninguna tontería, hermanos. Una transformación verdadera del alma necesitamos. De verdad, creerme. Y cuando estamos a esa estatura de la plenitud de Cristo, entonces seguimos la verdad en amor. Seguimos, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo.
¿Y Cristo qué es? La palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la palabra, es el Hijo de Dios. La verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Entendemos? Estamos entendiendo que es una transformación que se tiene que hacer sí o sí en nuestra alma y que es un asunto que cada uno por su lado no va a poder conseguir sino siendo parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y solamente estando ahí, tú ayudarás a alguien y alguien te ayudará a ti y el otro, y cada uno con sus dones y cada uno con sus dones espirituales o ministeriales o con los dones que Dios le haya dado, cada uno va a aportar para edificar al cuerpo. Y que haya una verdadera transformación en nuestra alma, preparados para ese tiempo, preparados para esos tiempos que están ya aquí. Hermanos, no han llegado a este país, en otros países ya están pasando todas estas cosas, y aquí también, pero no tanto. Muy bien, esa es la transformación que necesitamos de lo más profundo de nuestro ser, el alma y el espíritu. Bueno, el espíritu es donde mora el Espíritu de Dios, ¿vale? Pero realmente en el alma es donde está, ¿el qué? Los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad. La voluntad, la que te hace decidir algo cuando estás pensando, pues la voluntad es la que, lo voy a hacer. Todas esas cosas tienen que estar dominadas por el Espíritu Santo que vive en nuestro espíritu. Amén. Si el alma no está dominada por el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu, vamos a estar fluctuando y va a venir cualquiera y nos va a engañar. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tener el Espíritu Santo y alimentarlo, porque el Espíritu Santo se contrista. Dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Porque entonces, ¿a qué le estamos dando paso si contristamos el Espíritu Santo? Estamos dando paso a la naturaleza pecaminosa anterior, a la carne. Entonces nos tenemos que ocupar en alimentar todos los días al Espíritu, hermanos. Es un trabajo que hay que hacer, es un tiempo que tenemos que apartar. Lo mismo que damos diezmos, lo mismo que damos ofrendas en metálico. En estos tiempos no ofrendamos ovejas, ni grano, ni nada de eso, porque ni somos ganaderos, ni somos agricultores, pues trabajamos en otras cosas y de lo que ganamos diezmamos o ofrendamos. Pero hermanos, también tenemos que ofrendar y diezmar nuestro tiempo. Nuestro tiempo no es nuestro, es de Dios. Y estamos donde estamos trabajando, estamos donde estemos y estamos reflejando a Dios. Reflejando a Dios. Y eso lo podemos conseguir perfectamente porque es que la palabra lo dice. Si la palabra lo dice, es que se puede conseguir.
Bien, hay otra transformación. La segunda, la transformación 2, porque para mí hay dos claras. El cuerpo de pecado. ¿Sabéis? Hemos heredado un cuerpo de pecado, ya lo hemos dicho muchas veces. Había un cuerpo glorificado en Adán y Eva que fue transformado a carne, huesos, músculos, venas, hígado, miembros por ahí, para la digestión de lo que comemos. ¿Qué tipo de cuerpo es este que tenemos, hermanos? Romanos 7:24. Romanos 7:24. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo de pecado, porque este cuerpo fue consecuencia de que Adán y Eva desearon ser como Dios. Se convirtieron en esto. Entonces Eva vio que Adán tenía un pene. Y se miró ella y dijo: ¿y esto qué es? Porque en los cuerpos glorificados no había ni una cosa ni la otra. De pronto se vieron cosas que no tenían y se avergonzaron y se escondieron de Dios y se pusieron ahí unas hojas de higuera para tapar su vergüenza. La vergüenza era el pecado. Muy bien, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a transformar este cuerpo? Porque se va a transformar. ¿Lo creéis? 1 Corintios 15:50. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, cuerpo corrupto, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es la incorrupción? El reino de los cielos, el reino de Dios es incorrupto. Y nosotros no podemos entrar allí con un cuerpo corrupto. Entonces, ¿qué requiere? Una transformación. Una transformación. Dice el 51, he aquí os digo un misterio, dice Pablo. Un misterio, algo que está escondido al hombre natural, pero está revelado para nosotros. Os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, no todos vamos a morir. Si morimos, no pasa nada, todo el mundo tranquilo, porque lo que muere es el cuerpo, el alma y el espíritu no mueren. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. ¿En qué? Es la pregunta. ¿En qué? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿De qué está hablando? De la venida del Señor Jesucristo.
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya, la resurrección de los muertos en un cuerpo incorruptible, no en el mismo que tenía, sino en un cuerpo nuevo. Y nosotros seremos transformados en el mismo cuerpo que los que estaban durmiendo fueron transformados. ¿Qué cuerpo es ese? Hermanos, ¿qué cuerpo es ese? Lo vamos a ver. ¿Queréis verlo? ¿Lo queréis saber? Sí. ¿Cómo será nuestro cuerpo? Sí. Amén. Yo también. Las dos transformaciones, estas dos transformaciones, las del alma y las del cuerpo, son para gloria, hermanos. Son para estar en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Vamos a ser gloriosos junto con Dios. De la misma manera que es Dios, nosotros vamos a ser así. La gloria. La gloria. ¿Para qué la gloria? ¿Para qué la gloria? ¿Para qué ser transformados? ¿Para qué tener otros cuerpos? Pues ya lo hemos leído. Pero vamos a saber más. Lucas 9:27. Vamos a leer un pasaje que es la transfiguración del Señor Jesucristo. La transfiguración. Este pasaje nos revela cómo vamos a ser cuando seamos arrebatados por el Señor o el Señor venga en su segunda venida. Dice el Señor, Lucas 9:27, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿A quién les está hablando? A los discípulos. Les está hablando el Señor Jesucristo. Les está hablando a los discípulos. Y algunos de ellos no iban a morir, no iban a gustar la muerte. Presenta la muerte como algo que es un gusto. Normalmente para los seres humanos morir no es un gusto. Pero el Señor habla como que es algo, un gusto. ¿Por qué? Porque pasamos a algo mejor. Dice que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vale, lo tenemos en cuenta, ¿vale? Dice el 28, aconteció como 8 días después de estas palabras, 8 días después, que tomó el Señor a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Sabemos que el Señor se iba a orar al monte. A los montes altos se iba a orar y estaba allí toda la noche. El pasaje que vamos a leer es un pasaje que de toda la noche orando, toda la noche viendo visiones. Pero ¿por qué Pedro, Juan y Jacobo, Señor? ¿Por qué? ¿Y los otros 9? ¿Por qué no te los subiste también, Señor? ¿Por qué el Señor se apartaba siempre con estos 3? Pedro, Juan y Jacobo. Además, vamos a sacarles faltas. Vamos a criticarlos. Pedro negó al Señor. Juan y Jacobo les llamaban los Boanerges, hijos del trueno, porque eran
Eran dos para echarlos de comer aparte. Sin embargo, el Señor se empeñó con estos. ¿Y por qué no los otros? Podemos observar en la palabra sobre estos tres que eran hombres que estaban comprometidos con el Señor Jesucristo. Comprometidos totalmente. Nunca se separaban del Señor. Siempre estaban atentos a lo que el Señor necesitaba, quería. Siempre estaban dispuestos, con disposición. Amaban a Jesús. Necesitaban a Jesús. Querían siempre estar a su lado. Eran idóneos para ser discípulos, para aprender. Tenían la actitud idónea para aprender. Los demás no, fueron llamados, pero no eran igual. Por eso el Señor siempre les llama a ellos. Siempre les llama a ellos. Dice el 29, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¡Wow! Y su vestido blanco y resplandeciente se transfiguró delante de ellos. En otros pasajes dicen que ellos tenían sueño, pero que cuando empezaron a ver eso se les quitó el sueño. Lo vieron todo. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Cómo aparece Moisés y Elías? Rodeados de gloria. ¿De qué gloria? De la gloria de Dios. Hermanos, ¿bien? ¿En qué es transformado el Señor Jesucristo? Dices que su rostro se transformó. Se hizo otro. O sea, que en el reino de los cielos no vamos a tener esta cara. Primera cosa, o sea, si yo cuando esté en el cielo, cariño, y tú también, no te voy a conocer. Pero no va a importar porque vamos a estar en la gloria de Dios, que va a ser suficiente. Y nosotros, ¿qué les está enseñando el Señor Jesucristo a sus discípulos? Recordemos lo que hemos leído al principio. No van a gustar la muerte hasta que vean el reino de Dios. Les está mostrando el Señor Jesucristo a sus discípulos, a estos tres, ¿qué es lo que hay en el reino de Dios? Los cuerpos no son cuerpos como estos, son cuerpos glorificados, son cuerpos blancos, resplandecientes, con un rostro diferente, sin rostro posiblemente, y que vamos a estar rodeados de la gloria de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ser transformados para estar a la altura de esto que va a pasar.
que va a pasar. Y si no estamos a la altura, no va a pasar. Porque si no estamos a la altura del Señor Jesucristo, del conocimiento del Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? Que va a venir cualquier por ahí de estos que hablan, que les da gusto, que atraen a las masas, ¿qué tal? ¡Pum! Ah, mira, van a hacer ahí señales, dice Mateo 24, van a hacer señales que la gente vaya, ¡ah! Si el Cristo, este viene de Cristo porque mira qué cosa. Y va a ser Satanás, que Satanás también tiene poder para hacer cosas. Por lo tanto, hermanos, si no transformamos nuestra alma, nos van a engañar. Nos van a engañar. Hay que transformarla. Y nuestro cuerpo ya va a ser transformado, eso directamente en cuanto que nuestra alma esté transformada y a la altura de la plenitud de Cristo. Y tengamos la mente de Cristo y verdaderamente estemos listos para recibir y estar en esa gloria de Dios que no tiene nada que ver con lo que aquí hay, con lo que aquí vivimos. Y tenemos que enfocarnos en esto, hermanos. Tenemos que enfocarnos en esa verdad que el Señor muestra aquí a sus discípulos. Fijaos cómo estaban los discípulos. Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Y a los dos varones que estaban con él. ¡Wow! Yo me imagino, ellos estarían ¡wow! Sintiendo esa gloria, sintiendo esa presencia del Señor. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, ¿vale? Ellos, Moisés y Elías, se apartaron de Jesús. Y entonces Pedro le dijo al Señor, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. No me hagas bajar de aquí otra vez ahí abajo. No. Vamos a quedarnos aquí. Esto es extraordinario. Estar en tu presencia, estar en tu gloria. Eso es lo que queremos, Señor. Bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y nos quedamos aquí, Señor. Ya quería estar Pedro en la gloria de Dios. ¿Será mala la gloria de Dios? Según Pedro, tiene que ser algo maravilloso. Nosotros algunas veces podemos sentir la presencia de Dios un poquito, porque si la sentimos muy fuerte, sentimos la presencia de Dios. ¿Qué será cuando estemos en el reino del Señor, en el reino de los cielos, en la gloria de Dios? ¿Cómo será? Algo que no podemos entender, no podemos conocer. Lo conocemos por estas cosas, pero ciertamente bueno. Y dice, no sabiendo lo que decía. Claro. Chico, que has sido escogido para llevar el reino de Dios a las naciones. No para estar aquí en el monte, en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Todavía te quedan cosas por hacer. Todavía hay propósito de Dios en tu vida. Pedro, venga, baja del monte y ponte a trabajar y a aprender y a conocer al Señor Jesucristo. Mientras él decía estas cosas,
vino una nube que los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Vino una nube que los cubrió. ¿A qué nos recuerda esto? Nos recuerda la salida de Egipto, cómo una nube iba detrás de ellos y no les permitía a los egipcios que adelantaran para que los querían matar, a los israelitas. Los israelitas eran 1.800.000 personas que se mueven con dificultad. Imagínate. La nube nos protegía de los egipcios. Después, en el desierto, la nube les daba sombra y por la noche les daba calor, era fuego. El monte de Sinaí, el que se arrimaba mucho al monte, moría. Si pasaba de un límite, morían. Les dijo el Señor en varias ocasiones: no paséis del límite, no paséis que moriréis. ¿Cómo sería si nosotros nos presentamos? Mira, aquí a ellos no les pasó nada. La nube, ¿qué es la nube? Los hebreos llaman a la nube de Dios, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, la llaman la Shekinah. La Shekinah. Y es cuando esa presencia, esa gloria de Dios viene a nosotros, en este caso a Pedro, a Juan, a Jacobo. La Shekinah es lo más, la presencia, la gloria de Dios, sintiendo. Aleluya. Por eso este cuerpo tiene que ser transformado para poder soportar la gloria de Dios. Porque los cuerpos humanos que son pecaminosos, cuerpos de muerte, no la pueden soportar. Y vino una voz desde la nube que decía, era el mismo Padre. La nube era el Padre. Aleluya. Y vino una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién vamos a oír, hermanos? ¿A quién vamos a oír? Esta es nuestra guía, sí. Esta es nuestra guía. Yo he hecho muchos kilómetros en carretera. Conducía furgonetas, transportaba prensa, iba por todos los lados y tenía que llevar una guía así de grande para ir por toda España, porque iba por toda España, para saber por dónde tenía que ir, porque si no la miraba me perdía. Esta es nuestra guía para llegar a la gloria de Dios. Y si no la leemos, si no la vemos, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Si no buscamos el reino de Dios y su justicia, nos vamos a perder. Hermanos, y yo no quiero que eso pase. Yo quiero llevaros a buenos pastos, a buena comida, para la gloria de Dios. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. O sea que en el momento, hasta el momento de que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, hasta ese momento estuvieron todo el tiempo en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. ¡Wow! De pronto el Señor habla, este es mi Hijo amado, a él oíd, y la visión desaparece
la gloria de Dios desaparece, todo lo que estaban viendo se quedaron callados. ¡Wow! Callados, no tenían palabras. Y dice, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Tuvo que ser algo impactante, impresionante, que leía algo que a partir de aquí podemos observar, en la Biblia podemos observar que el Señor Jesucristo se dedica mucho más a la enseñanza a sus discípulos, ya no tanto a la gente, ya no se dedicaba tanto, que un poco, sí, siempre, algún milagro, algo, pero a partir de aquí hay como una profundidad por parte del Señor Jesucristo, de enseñarlos más, de llevarlos más allá. Y esas cosas las observamos leyendo la palabra. Hay un cambio. Los prepara para que reciban esa gloria. En conclusión, hermanos, vamos a hablar, vamos a ver un versículo, no lo vamos a comentar, es como conclusión de todo esto que estamos hablando, de la transformación del alma, de la transformación del cuerpo, de la gloria de Dios, de cómo vamos a ser allí arriba, cómo vamos a estar. Todas esas cosas hemos visto esa mañana. 1 Corintios 15, 53. 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario, voy a leer hasta el 58, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto corruptible, el cuerpo, es necesario que se vista de incorrupción. Y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumple la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¡Aleluya! Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor Todopoderoso, te damos, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, bendito Dios, por tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, el cual, Señor, nos llevó a algo diferente, Señor, de lo que estábamos viviendo, Señor. Vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, en nuestras idolatrías, Señor, en todo lo malo, Padre. Pero tú, Señor, nos llamaste a estar en Cristo Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Porque en Cristo Jesús tenemos esperanza, Padre Santo. En Cristo Jesús tenemos vida nueva, Señor. En Cristo Jesús estamos
Señor, creciendo y siendo transformados para estar un día en tu presencia, Señor, que es lo que anhelamos, como Pedro estaba anhelando quedarse ahí siempre, Señor. Queremos estar contigo siempre en tu gloria, Señor, en tu presencia, Padre, porque ello es bueno, Señor. No hay nada que se pueda, Señor, igualar a esto, Señor. Y Señor, en esta mañana clamamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, para que hagas tu obra en nosotros, Señor. Perdona, Señor, por cuanto, Señor, no hacemos lo que debemos para crecer, para ser transformados en nuestra alma. Perdónanos, Señor, pero Padre, ayúdanos, ayúdanos, te necesitamos para ir más allá, Señor. Queremos ir más allá, queremos cumplir el propósito, no sabemos muchas veces qué es lo que tú tienes, Señor, pero queremos ir más allá, no nos queremos quedar aquí quietos. Queremos seguir creciendo, Señor. Ayúdanos. Sin ti perecemos, Señor. ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos, Señor? Gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Anhelamos, Señor, estar contigo. Sabemos que falta poco, Señor. Lo sabemos. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a permanecer en ti siempre, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén, amén.
Cristo, otro lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Aleluya. Estoy teniendo que sentir, ¿alguien quiere venir adelante para que ore por ella? ¿Alguien necesita oración? Oración para ser bendecido por Dios. ¿Estamos bien? Amén. Nos saludamos, nos damos un abrazo. Bueno, no sé.